menores de dos años se puede referir como más del 20% de su peso para la talla, nada más como dato agregado ahí. Y en relación al índice de masa corporal con las tablas, pues se quedó establecido con la CDC que era por arriba del percentil del 85% lo vamos a considerar como sobrepeso, y por arriba del percentil de la percentila 95 como obesidad. Una cosa importante es que las actuales gráficas que estamos intentando emplear en pediatría son las de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene el particular que para poder medir índice de masa corporal y que sea algo poder medir obesidad, necesitaríamos tenerlos a partir de los 3 años, estos índices de masa corporal. El problema de la mayoría de las gráficas de la OMS es que incluyen niños mucho más pequeñitos, y es donde tendríamos que aplicar este 20% por arriba del peso que está estimado en las gráficas, ya sea de la CDC o de la OMS, ¿no? Hemos hablado muchísimo de que esto es una epidemia que ha incrementado importantemente. ¿Cuáles podrían ser los factores que están contribuyendo a esta epidemia? Ok, bueno, es algo bastante complejo. Lamentablemente se ha tratado de buscar un factor, o qué es lo que está causando la obesidad, y es algo bastante complejo. Se han identificado diversos factores bueno, la primera vez en cuestión de alimentación, el incremento del contenido total de energía de la dieta, dado esto pues por el incremento en el consumo de hidratos de carbono refinados, alimentos ricos en grasa, bebidas azucaradas, eso está muy bien estudiado, incremento en el tamaño de las porciones, quizá, bueno, a lo mejor a los que nos tocó probar o conocer un restaurante de comida rápida hace 20 años, si uno trata de recordar cómo eran las porciones, eran considerablemente menos, y a la fecha, o sea, siguen teniendo la porción chica que cuesta 6 pesos menos que la muy grande de más de 1000 calorías, ¿no? Un sandwichito, una hamburguesa. Y por 3 pesos más te dan más refresco y más papas. Más papas, exacto. Entonces, eso va a cuestión de la dieta. Obviamente, todo lo que se ha hablado recientemente en los medios, que si las escuelas y los botes, son cosas que evidentemente van a tener cierta influencia, sobre todo en el grupo de los escolares y los adolescentes, que son los que ya tienen cierta autonomía a la hora de escoger los alimentos. Otro factor muy importante es la actividad física. Los jóvenes, los niños ahora ya no tienen parques donde jugar, ya tienen tele, bueno, siempre ha habido pues, pero el triple de canales que los que teníamos antes. Hay videojuegos, computadora, internet, y el practicar actividad física en la calle es inseguro, y el hacerlo en algún lugar destinado para ellos y quizá algunos otros factores conductuales han estado muy involucrados recientemente. Cada vez que yo hago una plática de obesidad siempre digo que antes se creía que el gordito era el que come mucho y gasta poco, ¿no? O sea, come mucho y no gasta energía, ¿no? Y esto ha sido un cambio radical en la obesidad, ¿no? Ahora tenemos grandes conocimientos al respecto de sustancias, sobre todo inflamatorias, que están interviniendo en este asunto. Me gustaría comentar un poquito que todo el sistema que detiene el peso o regula el peso tiene que ver con componentes tanto cerebrales como gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, no es tan verídico que el que gasta poco y come mucho, ¿no? Sino también el que come mal. No solamente es comer mucho, ¿no? Esto de las porciones incrementadas en tamaño, o, bueno, vamos a alguno de comida rápida para no ser el comercial, y te venden una hamburguesa, papas, refresco y todavía te dan un cono, ¿no? Entonces es pura grasa o puro carbohidrato, ¿no? Entonces esto ha hecho también que se valore el uso de algunos otros alimentos agregados a la dieta, predominantemente de carbohidratos y grasas, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante los factores ambientales. En este caso, estamos viendo que antes nuestra preocupación era la desnutrición. Éramos el foco, el centro de atención, a lo mejor no igual que en África, pero aquí se hicieron muchos estudios en los años, desde 1800 hasta los años 50, con las tablas de Ramos Galván, con Gómez. Se desarrollaron estas tablas porque nuestro principal problema era la desnutrición infantil. La principal causa por la cual se morían nuestros niños era por diarrea, y sin embargo ahora ya es un giro totalmente diferente. Ya somos el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, y esto más que nada tenemos que revisar la importancia de los factores ambientales, como comenta la doctora, no nada más en el hecho de las comidas rápidas, de lo que sea, sino en las mismas casas estamos ofreciendo a nuestros niños porciones para adultos en vez de darles las calorías adecuadas para su edad. Entonces esto está causando más niños obesos, aunado al sedentarismo, a que se la pasan, a lo mejor se sientan a ver la televisión y comiendo. O ahorita ya por la misma inseguridad que hay en el país, pues muchos padres no pueden estar sacando a sus niños o dejarlos salir a jugar como antes, ¿no? Y todos estos factores influyen para que se haga más grande nuestro problema de obesidad aquí en México. Como lo que dijo la doctora, bueno, no más en México, realmente en muchos de los países no industrializados o en vías de desarrollo, como elegantemente lo llaman a veces, se está dando la velocidad de la transición epidemiológica de una manera aceleradísima. O sea, muchas sociedades tardaron generaciones enteras de pasar del problema de la desnutrición al problema de la obesidad. A lo mejor pues Estados Unidos es el mejor ejemplo, y en nuestro país un par de décadas ha tomado. Incluso está bien demostrado el fenómeno de la transición epidemiológica en la misma familia. O sea, en la misma familia coexisten la desnutrición con la obesidad. Creo que dos de las cosas que se mencionaron ahorita son muy importantes y se podrían englobar en una cosa que podríamos llamar factores familiares, no solamente hereditarios, hago la aclaración, ¿no? Porque sí, efectivamente existen factores hereditarios para generar obesidad. Los mexicanos particularmente tenemos genes que están establecidos en los mexicanos para generar obesidad. Incluso una de las cosas que comentabas hace ratito es que en Estados Unidos, y lo gordito, ¿no?, muchas de las cifras infladas en Estados Unidos son por mexicoamericanos, que somos los que precisamente tenemos estos genes para la obesidad, ¿no? Y otra de las situaciones que valdría la pena comentar es que se ha visto un gran incremento en la obesidad con padres obesos. El papá obeso generalmente sirve platos más grandes. El papá obeso generalmente tiene un tipo de alimentación con tendencia a carbohidratos y grasas, y obviamente pues tenemos una herencia que puede agregarse con lo que decíamos de los ¿cómo se llama?, de los genes. Dentro de los factores que comentábamos estaban los ambientales, que es donde habría que incidir importantemente, la nutrición, los factores hereditarios, y todas estas cosas van a acabar dando consecuencias en la salud, ¿no? ¿Cuáles serían las principales consecuencias a las que tendríamos que estar prevenidos cuando vemos un niño con obesidad? Bueno, pues muchos han recientemente, o sea, sobreexplotado a lo mejor el término de síndrome metabólico. Dice Reven, el autor de este término, que creó un Frankenstein está en boca de todos los medios, pero pues sí vale la pena comentarlo. El exceso de adiposidad, sobre todo particularmente pues en nuestro medio, en el que no es nada despreciable la frecuencia de niños que nacen con peso bajo para la edad gestacional,
que son niños que ya están programados para tener un metabolismo ahorrador. Todo esto programa la insulinoresistencia. Si al que ya tiene tendencia o tiene ya la información para la insulinoresistencia se le empieza a exponer de pronto a cantidades o a un depósito muy acelerado de grasa, pues empieza lo que platicamos, la reacción inflamatoria, la liberación de ácidos grasos libres y todo lo que esto puede conllevar, ¿no? Y la elevación de la presión arterial, modificación de todo el perfil de lípidos, ¿no? Tanto lipoproteínas como colesterol total, como triglicéridos, y bueno, también se asocia a ciertos tipos de cánceres, problemas psicológicos, osteoarticulares, respiratorios, no sé lo que se me esté pasando, pero bueno, nada más también la alteraciones hepáticas. Sí, tenemos la esteatohepatitis no alcohólica que se está viendo en niños obesos. Es el acúmulo de grasa a nivel de los hepatocitos que puede llegar a ser tan importante hasta causar necrosis, ¿sí? Empieza con elevación de las transaminasas. Por eso dentro de los niños que tienen obesidad en la exploración física siempre también hay que buscar hepatomegalia. Si la encontramos hay que pedir un ultrasonido hepático y en relación a lo bioquímico estar monitorizando las transaminasas. Realmente no hay un tratamiento específico, siempre es iniciar con las medidas higiénico-dietéticas. Es importante mencionar que hay en todos lados, o sea, el órgano que queramos se ve afectado, o el sistema que queramos ver. O sea, si nos detenemos en el hígado, se afecta. Si nos detenemos osteoarticulares, se afecta. Vemos neurológicas, psicológicas, o sea, gran cantidad de problemas en todos lados, ¿no? En prácticamente todos los sistemas. Al que más miedo le tenemos, bueno, yo, al que más miedo le tengo es a la diabetes. O sea, probablemente las crónico-degenerativas, ¿no? Asociadas a todos estos problemas de los que estamos comentando, ¿no? La diabetes tipo 1 siempre ha sido la más grande de las diabetes en niños, ¿no? El 90% hace aproximadamente 15 años eran diabéticos tipo 1 y el día de hoy son el 40% de los niños tienen diabetes tipo 2. Japón, que es un país con gran obesidad, pese a que todos creemos que el arroz es buenísimo y te dejan flacos, pues no es cierto. Los japoneses tienen mucha obesidad y han tenido un incremento en los últimos 10 años importante de obesidad y aunado a esto de diabetes tipo 2 en niños. Actualmente en Japón el 90% de los niños tienen diabetes tipo 2 en vez de que fuera la típicamente conocida como diabetes juvenil, ¿no? Entonces, no solamente se trata de platicar de la obesidad, ¿no? Tenemos que hacer algo urgente. Me comentaban aquí, había una pregunta aquí que dice, ¿qué podemos comentar de lo que ya más o menos habíamos platicado, de los niños con bajo peso al nacer? Y yo creo que son uno de los grandes, a veces, dilemas del pediatra. ¿Qué tanto lo subo de peso y qué tanto debo de esperar para que no se vuelva un niño con obesidad? Sí, este tema desde principios de los 90 se empezó a estudiar mucho. Es una historia bastante interesante. Un científico, bueno, Barker, él se dio la tarea de buscar a los adultos que habían sido bebés durante la época de la hambruna en la Segunda Guerra, pues esperando encontrar fallecimientos tempranos, desnutrición, cosas por el estilo, problemas mentales quizá. Y se llevó la terrible sorpresa de que la mayoría de esos niños habían fallecido pero por infartos, eran diabéticos, hipertensos, y de ahí para acá se estudia muchísimo. Está ya bien demostrado que bueno, el mecanismo más implicado es un metabolismo ahorrador. O sea, es acostumbrar a lo mejor el bebé a que con 2 calorías hacía todo, pues el día que le dan 10 le van a sobrar 8, ¿verdad? Y pues las tiene que depositar en algún lado. Y está bien demostrado que todo esto va muy de la mano con la insulina.